¿Y si te dijera que el nombre con el que millones oran todos los días no nació de una revelación, sino de un malentendido de lectura? ¿Que Jehová es el resultado de mezclar dos palabras que nunca debieron juntarse y que durante siglos nadie se dio cuenta de ese error? Hoy vamos a seguir la biografía histórica del nombre de Dios, desde una zarza ardiente en el desierto hasta una nota masorética que se salió de control y acabó moldeando himnos, Biblias y alabanzas, e incluso doctrinas. Y al final te voy a hacer una pregunta incómoda. Si sabemos que Jehová viene de un error, ¿qué hacemos con todos los que han vivido y muerto hablando con ese nombre? Cuando abrimos la Biblia hebrea, el nombre de Dios Yahvé no aparece escondido en ningún rincón oscuro. Aparece por todas partes. Bendiciones, como el Señor te bendiga y te guarde, juramentos, salmos, fórmulas de alianza. En el Salmo 23 dice Yahvé mi pastor. En el Shema de Deuteronomio 6 dice Oh Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. En el mundo del Antiguo Oriente, ponerle nombre al Dios era normal. Baal-Hadad, El, Marduk, Astarte. El nombre marcaba identidad y relación. YHWH no era un código esotérico, era el dios de un pueblo concreto, con un nombre concreto. En inscripciones fuera de la Biblia lo vemos igual. Ellos, ostraca, amuletos, no era solo un concepto teológico, era el nombre que se escribía, se pronunciaba y se cantaba. Según la Biblia, cuando Moisés pregunta, en Éxodo 3, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué respondo? La escena no va de te voy a revelar un mantra secreto, sino de voy a darte un nombre por el que me conocerán tus descendientes. Es un nombre de cercanía, un Dios que saca de Egipto, que camina por el desierto, que entra en la tierra con su pueblo, pero esa familiaridad con el nombre no iba a durar para siempre. Después viene el gran trauma, el exilio a Babilonia, la destrucción del templo, la experiencia de haber provocado a su Dios. En ese contexto, la reflexión cambia. Si el nombre de Yahvé es tan santo, tan peligroso, ¿no será mejor alejarlo un poco de nuestros labios? Los rabinos comienzan a construir lo que llaman una cerca alrededor de la Torá. No basta con no tomar el nombre en vano. Por si acaso, mejor no tomarlo y punto. Cuando el lector ve las consonantes YH, WH o en hebreo Yod He Vav He en el rollo, no las pronuncia. En su lugar dice Adonai, mi Señor. En la liturgia, el nombre se vuelve una presencia silenciosa. Está en el texto, pero no en el sonido. Un ejemplo muy concreto es que en muchas sinagogas, hoy cuando leen Deuteronomio 6, en vez de recitar el nombre de Dios en el texto, dicen Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lo interesante es que este cambio no se da de golpe, sino poco a poco durante siglos. Textos como Levítico 24 muestran ya la idea, que blasfemar el nombre podía costarles la vida. Así que para proteger el nombre, deciden protegerse de pronunciarlo. Y aquí se planta la semilla del gran malentendido que se da tiempo después. Esta práctica comienza a darse muy fuertemente después del exilio por todos los traumas que había sucedido en el pueblo judío, y por lo tanto ya encontraban que pronunciar el nombre solo podría contener una catástrofe aún más grande. Decidieron dejar de pronunciarlo. Este proceso fue paulatino, y ya en tiempos de Jesús prácticamente nadie lo pronunciaba. Se dice que excepto el sumo sacerdote en tiempos de Yom Kippur. Siglos más tarde aparecen los masoretas, comunidades de escribas judíos entre los siglos VI y X, después de nuestra era. Su misión, fijar para siempre el texto bíblico hebreo, tal como se leía en la sinagoga. El hebreo bíblico se escribía solo con consonantes. Si tú eras nativo, no había problema. Pero a medida que pasa el tiempo, la pronunciación cambia y se corre el riesgo de perder la lectura tradicional. La solución masorética es brillante: crear un sistema de signos vocálicos, conocido como el Nikud, puntitos y rayitas alrededor de las consonantes, que indican cómo se debe leer cada palabra. Pero cuando llegan al tetragramaton, se chocan contra un muro. Su misión es anotar la pronunciación tradicional, y la pronunciación tradicional en esto es precisamente no pronunciarlo.
se inventan vocales para el tetragrámaton. Parecerá que están revelando su sonido. Si dejan el nombre sin vocales, un lector despistado podría intentar leerlo tal cual y cometer sin querer un sacrilegio. Así que idean un sistema de doble capa. Lo escrito, conocido como Ketiv, y lo leído, conocido como Kre. Ketiv sería lo que ves en consonantes. Y, H, W, H o J, G, Bab, G. Y Kre, lo que debes decir en voz alta. Por tradición, Adonai. Lo ingenioso es que usan vocales como una nota visual. La palabra Adonai en hebreo tiene 3 vocales claves. Una E, muy breve, bajo la Aleph. Una O, larga, sobre la Dalet. Y una A, larga al final. Los masoretas toman estas vocales y las colocan sobre las consonantes del tetragrámaton. El resultado gráfico queda esto. El código visual, aquí no digas el tetragrámaton, di Adonai. Y esto es clave. Nunca pensaron en esa forma como una nueva palabra pronunciable. No era Yehová, era como un semáforo rojo en el texto. Era como alto, aquí está el nombre. Sustitúyelo por Adonai. Y cuando el nombre aparecía junto a la palabra Adonai, para no repetir Adonai Adonai, usaban otra sustitución, Elohim. Entonces ponían las vocales de Elohim sobre el tetragrámaton, creando otra forma híbrida, que significaba aquí lee Elohim. Durante siglos, este código funcionó, mientras todos los que leían el texto compartían la misma tradición oral. El problema comienza cuando el texto masorético sale de ese ecosistema. Durante buena parte de la Edad Media, muy pocos cristianos sabían hebreo. El mundo latino vivía sobre todo de la Vulgata, en latín. Con el Renacimiento y el ad fontes, a las fuentes, las cosas cambian. Humanistas, teólogos y polémicas con judíos empujan a muchos a aprender hebreo bíblico. Y aquí viene lo interesante. Muchos de esos primeros hebraístas cristianos tenían acceso a manuscritos masoréticos. Veían las consonantes con sus respectivos puntitos vocálicos. Sabían algo de gramática, pero no siempre entendían el sistema Keriketiv, ni la tradición de sustituir el nombre por Adonai. Se encuentran con esto. Ven consonantes y vocales juntas y hacen lo que haría cualquier estudiante moderno. Intentan leerlo tal cual, con las consonantes Yud, He, Bab, He y las vocales que serían como las E o A. El resultado aproximado, Yehová. Al pasar al latín, la Yod se convierte en una I y la Bab se convierte en una V. Tenemos IH, VH. Se añaden las vocales E o A y aparece la forma Jehová o Yehová. Uno de los primeros en usarla fue Raimundo Martí, en el siglo XIII en el Pugio Fidei, una obra polémica contra judíos. Al principio, Yehová sería un experimento erudito, algo de nicho para especialistas en esa época, hasta que entran en escena 2 inventos letales para cualquier error, la imprenta y la reforma. Con la reforma protestante, traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas inundan Europa. Cada traductor tiene que decidir qué hago con el tetragrámaton. La tradición latina de la Vulgata decía, tradúcelo como Dominus, que sería Señor. Muchos lo siguen, pero otros creen que el nombre propio de Dios debe aparecer de forma visible. En inglés, William Tyndale introduce Yehová en 1530. La Biblia de Ginebra la mantiene. La King James de 1611 usa Lord, la mayoría de las veces, pero incluye Yehová en pasajes selectos, dándole un estatus de nombre especial. En el mundo hispano, la historia es aún más decisiva. Casiodoro de Reina o la Biblia del Oso de 1569 rompe con la tradición de ocultar el nombre y usa Yehová de formas bastante consistentes. En su prólogo defiende que esconder el nombre divino es una superstición que hay que superar. Cipriano de Valera continúa esa línea y las revisiones posteriores, especialmente la de 1909 y 1960, convierten Jehová en la forma estándar para millones de protestantes de habla hispana. En los siglos XIX y XX, nuevos movimientos religiosos lo toman como bandera. Los testigos de Jehová lo convierten en parte central de su identidad. Su presencia en la calle, sus publicaciones y su expansión global hacen que el nombre Jehová sea reconocible prácticamente en todo el mundo. Así, un malentendido masorético completa su viaje de código de lectura interno
a emblema religioso internacional. Mientras tanto, la filología bíblica iba diciendo otra cosa. En los siglos XIX y XX, con el desarrollo de la lingüística comparada, la arqueología y el estudio de textos antiguos, los especialistas empiezan a construir o reconstruir cómo sonaba originalmente el tetragrámaton. El consenso que se va imponiendo es claro. La forma más probable es Yahweh o Yahvé. La pregunta es, ¿por qué? Primero, los nombres propios hebreos. Nombres como Yehoshua, Yermeyahu, Eliyahu y Eshayahu conservan fragmentos del nombre divino, en posición inicial como Yehu y en posición final como Yahu o Yah. Esto indica que la raíz del nombre tenía una forma antigua como Yah o Yahu y la forma abreviada era Yah. Salmo 68, 4 y dice: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yah es su nombre. Segundo, las transcripciones antiguas. Autores que escriben en griego y sí tenían vocales obligatorias nos dejan pistas. Clemente de Alejandría transcribe el nombre como Yahweh. Teodoreto dice que los samaritanos decían Yahvé o algo similar. Estas formas no se parecen a Jehová, pero sí encajan muy bien con Yahvé. Tercero, la gramática. Éxodo 3:14 relaciona el nombre con el verbo ser, hayá. Muchos especialistas entienden Yahvé como una forma verbal que significa algo así como él hace ser, él hace existir. Jehová, en cambio, no encaja con ningún patrón gramatical coherente. Es una palabra Frankenstein, consonantes de un lado, vocales prestadas de otro. Por eso hoy la inmensa mayoría de biblistas, tanto judíos como cristianos seculares, coinciden en que Yahvé sería la mejor construcción histórica del nombre, o de la pronunciación que nos acercaría a la original. Muchas traducciones modernas optan por usar Yahvé directamente o mantener el Señor, pero explicando en notas que en el hebreo dice YHVH, que probablemente se pronunciaba Yahvé. Mientras tanto, Jehová queda como lo que históricamente es, un híbrido tardío nacido de un malentendido entre masoretas y lectores cristianos. Y después de todo esto llega la pregunta incómoda. Sí, Jehová viene de un error. ¿Significa eso que las oraciones, himnos, las lágrimas de millones de personas dirigidas a Jehová han caído en alguna especie de saco roto? La mayoría de teólogos de muy distintas tradiciones respondería no. Si Dios existe, no dependería de nuestro acento o de nuestra fonética. En la Biblia hay un patrón constante. Según el texto, Dios mira el corazón. Pero esto no significa que la historia dé igual. Al contrario, conocer este recorrido nos ayuda a entender cómo las decisiones de unos pocos, masoretas, traductores o impresores, moldean la fe de millones de personas. Ver que las Biblias no cayeron del cielo encuadernadas, sino que son el resultado de procesos históricos concretos, aprender a distinguir entre las experiencias personales y espirituales de cada persona y los detalles técnicos que la rodean. Saber que Yahvé es una mejor construcción no borra lo que muchas personas han vivido invocando el nombre de Jehová de manera personal, pero sí nos invita a ser más humildes cuando discutimos sobre el nombre correcto de Dios, como si tuviéramos en la mano el audio original. Al final, esta historia del nombre nos recuerda algo muy humano, que la búsqueda de lo divino siempre pasa por lenguas, culturas, errores, y aún así esa búsqueda sigue. Ahora te toca a ti. ¿Qué nombre usas normalmente? Señor, Yahvé, Jehová. ¿Saber todo este recorrido histórico cambia algo tu forma de ver el nombre o no? Te leo en los comentarios. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustan estos viajes de historia y ciencias bíblicas, suscríbete a Espacio Histórico, activa la campanita y comparte este video con esa persona con la que siempre discutes sobre Yahvé, Jehová y qué otro nombre, digamos, se podría usar. Porque en los próximos episodios vamos a ver otros casos, en donde un pequeño detalle de traducción cambió la teología de medio mundo.